Les digo, si nosotros nos diéramos a la tarea de ver cuántas veces necesitamos expiar cosas durante el día, pues ahí no la pasaríamos expiando y expiando y expiando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí nuevamente estamos. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 5, que es curación y plenitud. Y como les digo, el capítulo número 5. Estamos en la página número 79, ¿sí? Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta previo a esto, con toda confianza, o si no, pues simplemente comenzamos. ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces pues vamos a comenzar. Muy bien. Capítulo número 5, curación y plenitud. Introducción. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está oscilando con la afiliación. Perdón, el resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscita que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y, por consiguiente, privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Entonces, si nosotros intentamos prácticamente sanar, ¿sí? O curar sin ser completamente dichosos, pues simplemente se va a generar cierto tipo de ambigüedad y esto, pues, a final de cuentas va a interponerse precisamente en el que los demás puedan responder precisamente con esa misma dicha. Para poder actuar de todo corazón tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viendo, el único estado de plenitud posible es el amor, es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de la absoluta dicha. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Entonces, curar es hacer feliz. ¿Sí? Curar es hacer feliz. A veces, bueno, nosotros ciertamente cuando padecemos algún síntoma, alguna enfermedad, pues entonces díganme ustedes si no, cuando estamos padeciendo precisamente dicha enfermedad, pues entonces nos perdemos esa paz y esa felicidad. Y cuando recobramos precisamente la salud, entonces, pues también recobramos la felicidad y recobramos la dicha por igual. ¿Sí? Entonces, para el espíritu es lo mismo dar que recibir. Por eso, por ejemplo, aquí en este segunda oración, por ejemplo, nos está diciendo, por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte la lleva a cabo, ¿sí? Y es como curación literal, ¿eh? O sea, solamente que de repente nosotros pensamos, por ejemplo, que no somos capaces de hacer absolutamente nada. Sin embargo, por ejemplo, a veces basta una buena escucha para que la otra persona se sane, ¿sí? Si nosotros hoy en día, por ejemplo,
ponemos un poco de atención en lo que vienen siendo los servicios públicos, en los servicios públicos normalmente dan de 15 máximo 20 minutos por paciente, ¿sí? Entonces apenas están entrando y ya le están llenando la receta, ¿sí? Entonces los buenos practicantes de la medicina, pues entonces se dan 1 hora, 1 hora y media para escuchar lo que la persona tiene que decir, ¿sí? Normalmente estos servicios son un poquito caros para la mayoría de la gente debido precisamente a que el tiempo, obviamente del tiempo del médico, pues lo va a cobrar, ¿sí? Sin embargo, la gente, no estoy o no dudo en lo absoluto de que la gente simplemente se vaya a sanar más con una persona que le brinda una escucha atenta, donde las personas a veces simplemente necesitan ya, mm, digamos, como pues algo, sí, algo mm, para, para decir simplemente que fueron al médico, ¿sí? Pero a veces los doctores es simplemente les dan algún tipo de medicamento, les dan algún tipo de medicamento, pues entonces simplemente para que la persona en su psique piense que verdaderamente le han recetado algo, ¿sí? Le dan pues estos placebos, ¿sí? Simplemente pues para eh, sanar algo que pues solamente y quizás estaba ahí de una forma mental, ¿sí? Muy bien. Todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. ¿Sí? Entonces, dice, todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. ¿Sí? A veces, por ejemplo, digo, y esto es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué le puedes ofrecer a las personas? ¿Qué le puedes ofrecer a las personas que te encuentras por la calle si no es esto, ¿sí? Un pensamiento benévolo, ¿ok? A veces, por ejemplo, hay quienes regalan ropa, hay quienes regalan comida, hay quienes regalan dinero, hay quienes regalan dulces, etcétera. Está bien, está perfecto, ¿sí? Sin embargo, algo que puede beneficiar muchísimo es precisamente este pensamiento benévolo, pues prácticamente el mundo es el que se bendice. Todo el mundo se bendice con este tipo de pensamientos. Entonces, les digo, practiquen. Si en algún punto te encuentras a una persona y tienes un pensamiento benévolo, tal como el reconocimiento que él también es hijo de Dios y que también es parte de la filiación y que también eh, es un espíritu y que también es lo que yo soy. Todos esos pensamientos que les acabo de decir son pensamientos benévolos. Entonces, como les digo, practíquenlos y ustedes me van a decir lo que acontece, ¿sí? A veces simplemente con el hecho de tener un pensamiento benévolo con este tipo de personas o con estas personas, hace que aparezca precisamente alguien, la persona que trae la ayuda que ella necesita o que esta persona necesita, ¿sí? Y eso es precisamente brindar luz y bendición a estas personas y al mundo entero. Dice, no tienes que conocerlos personalmente ni ellos a ti para tener este tipo de pensamientos. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque solo ellos son lo suficientemente hermosos como para conservarla compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. Ojo aquí.
¿sí? Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo, ¿sí? Entonces, para amar al prójimo, primeramente, ámate a ti mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea, permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. ¿Sí? Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Y nada más, no se me amontonen. No, todo bien, perfecto. Bueno, pues entonces si nadie tiene ninguna pregunta, alguna inquietud de esas raras que de repente les suelen llegar al Súper. pensamiento. No, es que estaba pensando cómo preguntar, pero por Ok, ejemplo, cuando uno dona cosas o regalas sí, cosas sí, y que lo haces, porque ya lo hemos hablado de que dice que no tiene que ser a partir de la carencia, ¿no? Sino que ujú, como desinteresadamente. sí, Y esto que nos está diciendo el curso, entonces ahí aplica esa parte de poder seguir ayudando o ya no ayudamos o qué, porque ya sí, cuando se acercan las personas en las esquinas, uno sí. se queda así como, ¿qué hago? ¿Le ayudo? ¿No le ayudo? Pues es su proceso, no el mío. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué te nace hacer? ¿Sí? Mm, O sea, ¿qué te nace hacer? ¿Puedes sí, ayudar? Sí. ¿O puedes abstenerte de ayudar? Sí. O sea, ambas son correctas. Sin embargo, en ambas ocasiones, por ejemplo, tú puedes brindar, bien sea que des o que solo des un pensamiento benévolo, o que solo brindes un pensamiento benévolo, o que si vas a dar o regalar ropa o comida o lo que sea, impregnarlo precisamente de esos pensamientos benévolos también, ¿sí? ok, sí, sí. Entonces, y que nazca lo que tenga que nacer, es decir, porque a veces, por ejemplo, cuando te nace hacer algo, y estás conectada o estás precisamente en conciencia, pues entonces yo les he comentado, o sea, nunca te subestimes porque tú puedes ser el milagro para otra persona, ¿sí? Sí, Entonces, a través de ti, simplemente estar con esta apertura, ¿ok? Y lo que te nazca, o sea, lo que venga en ese momento, en ese instante a tu mente por hacer y simplemente llevas a cabo lo que te nace hacer y aparte, pues impregnarlo todo esto de pensamientos benévolos, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, como más substancial que si simplemente entregas pues bien sea comida o ropa o dones, lo que sea, y lo hagas, como dices tú, desde una carencia incluso, ¿sí? O simplemente como, bueno, ya esta ropa no la he utilizado durante un año, pues órale, va para afuera, pero sea a quién dársela, o sea a quién llevarla, pues para que sea bien utilizada, ¿sí? Entonces, puedes tener como un pensamiento benévolo precisamente en el hecho de pensar que quien sea el portador de esta ropa o quien se alimente de esta comida, que le llegue una bendición o muchas bendiciones de todas las formas posibles, ¿no? ujú, Entonces, ya ahí nos ponemos un poquito románticos, ¿no? Es decir, ya tú simplemente puedes elaborar eh, una oración, lo que tengas que decir en ese momento, y ese será un buen pensamiento benévolo para impregnar todo lo que tú quieras dar, ¿sí? ok. Entonces, Gracias. porque a veces pues simplemente andamos buscando una moneda, te encuentras la de 10 o te encuentras la de 20 que también las hay, ¿no? Y entonces,
de repente escondes la moneda, ya no la quieres dar y entonces ¿por qué andas buscando el peso? ¿Sí? Entonces ahí prácticamente es como desde donde nosotros estamos dando también, ¿sí? O sea, estamos dando desde nuestra carencia o estamos dando desde nuestra abundancia. ¿Estamos dando lo que nos sobra o estamos brindando precisamente una ayuda a la otra persona? ¿Sí? Porque digamos, con una moneda de 10 pesos, pues ni un kilo de tortillas ya te compras. Sí, Ujú. pues pensemos básicamente en eso cuando intentamos ayudar precisamente a alguien. Bien. Ok. Muy bien. Sí, Entonces, gracias. continuamos. ¿Sí? ¿Algún comentario más? No, yo ya no. Bien, perfecto. La invitación del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la lección número 1. La invitación del Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Les había comentado, por ejemplo, que este capítulo número 5 habla precisamente de la sanación, de la curación del cuerpo. ¿Eh? Y obviamente nos van a dar algunos tips o bastantes tips, pues para que nosotros los tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces nos dice, la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. ¿Sí? Entonces, solo la mente sana puede experimentar una revelación. ¿Ok? Y una revelación de efectos duraderos, además. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la revelación es una comunicación que establecemos directamente con Dios. ¿Sí? Esa es la revelación. Y que aparte es personal. Si no eliges si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu obtener no significa nada y dar lo es todo. ¿Sí? Fíjense aquí, ojo con esto. Para el espíritu o obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Entonces, nosotros, al darlo absolutamente todo como lo da el Espíritu, entonces así lo conservamos para nosotros. El ego, por lo tanto, dice que si da, entonces se queda sin eso que está dando. Entonces se vuelve carente si da. Por eso nosotros entonces nos convertimos prácticamente en mercaderes, es decir, necesitamos un intercambio. Si tú me das, entonces yo te doy, pero si tú no me das, pues entonces me será muy complicado poderte ayudar, ¿sí? Así es como normalmente la gente piensa o pensamos en dados momentos. Sin embargo, tengamos mucho, muy en cuenta, ¿sí? Que para el espíritu, como dice aquí, obtener no significa nada y dar lo es todo. Y así es como lo conserva. Y así es como lo conservaremos, dándolo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tener? ¿En qué quieres ser abundante? Porque para ser entonces abundante, según lo que nos están diciendo aquí, pues entonces primeramente lo tenemos que dar para conservarlo. ¿Sí? Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando precisamente que mientras que nosotros damos lo que nosotros
vayamos entendiendo, vayamos conociendo, vayamos aprendiendo, pues entonces si esto lo damos, entonces más comienza a crecer. Eh, a esto pues básicamente le llamamos sabiduría, le llamamos experiencia y es lo que comenzamos a compartir, ¿sí? Y esto a su vez nos hace más y más abundantes. Digamos que de cierta forma, de cierta manera, todos estamos llamados a enseñar el curso de milagros. Esto ya se los había comentado. Todos estamos llamados a enseñar el curso de milagros. De hecho, todos vamos a terminar enseñando el curso de milagros, ¿sí? De una forma o de otra. Quizás formando un grupo, quizás por este tipo de medios, quizás simplemente obrando de acuerdo a lo que el curso o lo que hemos aprendido del curso. Y esto es enseñar también el curso, ¿sí? Vivir de una forma coherente y vivir de una forma sensata. Y sobre todo, como decíamos anteriormente en el capítulo anterior, o más bien en la introducción, eh, la dicha, ¿sí? Cuando nosotros seamos dichosos y mostremos precisamente el amor y la felicidad que encontramos en esta dicha, pues entonces muchas personas querrán aprender o seguir este tipo de enseñanzas. Y si tú eres una persona, por ejemplo, que simplemente puedes indicarle a otra dónde puede encontrar las enseñanzas del curso de milagros, pues entonces habrás cumplido con una misión también del curso. Y esto es enseñar también el curso de milagros. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Entonces, esa idea falsa que tiene el ego de que dar es perder, entonces simplemente desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. No sé si alguien, por ejemplo, de aquí, le haya sucedido que de repente, bueno, estamos practicando el curso. Nosotros pensaremos, no somos expertos en la enseñanza del curso de milagros, o no somos expertos en la enseñanza de la conciencia y, bueno, muchas ideas que se pueden venir al respecto, ¿sí? Sin embargo, cuando te hacen una pregunta y de repente entras en este tipo de temas, y te preguntan por algo, entonces como que vas hilando las ideas y vas siendo como muy fluido y muy coherente en todo lo que estás diciendo, en todo lo que las respuestas que estás dando, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamientos tienden a expandirse cuando se comienzan a compartir. Les digo, no sé si alguien haya experimentado esto, ¿sí? Pero en realidad el curso de milagros, cuando nosotros somos practicantes, estudiantes del curso de milagros, pues esto básicamente es lo que sucede. Es lo que nosotros llamamos entrar en una frecuencia, perdón, en una frecuencia diferente. Llega la inspiración, ¿sí? Llega la conexión, o lo que nosotros llamamos conexión, cuando en realidad estamos inspirados. Entonces, todas las ideas que comienzan a salir, entonces son coherentes con respecto a lo que se nos ha estado preguntando, ¿sí? Entonces dice, cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan, ¿sí? En esos pensamientos. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación del Espíritu Santo. He dicho ya que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. Es decir, si nosotros verdaderamente lo queremos. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía.
La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús y lo utiliza como una bendición. Se trata de una bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. ¿Sí? Que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. ¿Sí? Que eso es como una bendición para nosotros. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el sanador, el consolador y el guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos, ¿sí? Es decir, que el Espíritu Santo es para todos. Entonces al Espíritu Santo se le ha conocido de diferentes formas, ¿sí? Eh, y se le conoce de diferentes maneras precisamente por el simbolismo. Entonces dice, ha sido llamado el sanador, el consolador, el guía, ¿sí? Y aquí también nos dice también eh, eh, inspiración universal, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los nombres por los cuales el Espíritu Santo es conocido, ¿sí? Entonces, aquí habla precisamente también simbólicamente de una separación. En realidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en unión constante. Por eso dice y habla acerca de como si fuese algo separado, cuando en realidad nunca lo es, ¿sí? Entonces, Jesús hace alusión precisamente que nos va a enviar a un consolador para que viva siempre con nosotros, y que este es el Espíritu Santo. Entonces, también eh, él tuvo que llegar a la rectitud de su mente para que el Espíritu Santo morara en él. Y así, una vez, por ejemplo, que nosotros nos hacemos acreedores del Espíritu Santo, entonces viene la inspiración y viene todo lo que el Espíritu Santo, todos los regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Tiene, como les digo, la inspiración, tiene la expiación, tiene la revelación y tiene todo este conjunto, incluso, por ejemplo, los instantes santos también, ¿sí? Entonces tiene todo este conjunto de herramientas, de regalos para nosotros, para que nosotros podamos hacer uso de ellos libremente y que nosotros simplemente invoquemos la presencia del Espíritu Santo y cualquiera de estas herramientas para que este tipo de herramientas se pueda hacer presente y poderlas experimentar en el momento que nosotros lo necesitemos. ¿Sí? Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, No, ninguna. ninguna. Muy bien. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo, pero jamás perderlo. Entonces, depende de nuestra voluntad. Depende si nosotros queremos que el Espíritu Santo
fluya a través de nosotros, que el conocimiento, que la sabiduría, que la verdad fluya precisamente a través de nosotros. Nosotros podemos ser el obstáculo, el ego lo puede ser, ¿sí? Pero dice, nunca vas a perder absolutamente nada de esto, simplemente lo pones en espera, en pausa, hasta que tú quieras, hasta que sientas que tienes que realizar un cambio, sientas que lo necesites, pero siempre está ahí. Todo lo que anteriormente comenté, todas esas palabras como expiación, inspiración, verdad, etcétera, etcétera, todo eso lo ponemos en pausa, en espera, hasta que por alguna razón nosotros nos encontramos en un callejón sin salida y no nos queda más remedio que echar un vistazo a este tipo de regalos y de herramientas. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aspiramos precisamente a tener una mente crística, estamos precisamente aspirando al conocimiento que el Espíritu Santo tiene, esta verdad en el conocimiento. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada de la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos a la integridad nuevamente de nuestra propia mente. Aquí nos hablan acerca de que el Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. Recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros hemos decidido separarnos y hemos decidido separarnos estando dentro de el dominio de la divinidad, es decir, nunca nos separamos. Sin embargo, al crear y al generar este pensamiento de separación, entonces es cuando se da la existencia del Espíritu Santo y se infunde en nosotros este Espíritu Santo porque es la única forma de nosotros darnos cuenta eventualmente cuando lo necesitemos saber que nunca hemos estado separados. Este es el famoso camino de regreso a casa. Cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos que regresar a Dios, entonces solamente y solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Él es el guía, realmente. Y se ha infundido, se nos ha puesto eh, al nosotros generar esta idea de separación en automático, entonces se infunde este espíritu a nosotros, que es el puente de regreso hacia Dios, hacia el Creador. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando comenzó a existir el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a idear esto de la separación. Cuando la expiación se completa y toda la afiliación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos, porque ellos las habían hecho, pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a la altura, que casi pudieran llegar hasta Él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad uno como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil en este caso utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada,
puesto que el último paso es Dios quien lo da. Entonces dice, la percepción, el ego necesita percibir. Nos hemos vuelto, les comentaba, nos hemos vuelto seres perceptivos, no seres creativos, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos, mientras que estamos viviendo en el mundo dual, utilizamos esta percepción para entender la dualidad, para entender todo lo que estamos experimentando aquí. Entonces, sin embargo, nos dice, la percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento o cruzar hasta él, ¿sí? Entonces, ya que nosotros hayamos transferido precisamente estas percepciones falsas o verdaderas o como sea que deba ser, entonces estas percepciones comienzan a cobrar realidad, comienzan a percibir que existe un mundo de verdad, un mundo de amor, un mundo donde también Dios existe, ¿sí? Eso es simplemente como un juego que nosotros hemos creado. Si nosotros, digamos que reflexionamos un poco profundo acerca precisamente de este tipo de juegos que nosotros estamos jugando aquí en esta dualidad, pues nos daremos cuenta que son juegos de supervivencia, juegos de separación, juegos de dolor, juegos de culpabilidad, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esto genera pues prácticamente mucho dolor. De lo único que nosotros carecemos es precisamente de la conexión con Dios. Esta conexión, tal como lo han hecho saber aquí, nunca la hemos perdido, a pesar de que nosotros, incluso estudiando el curso de milagros, no nos sintamos unidos precisamente a Dios o al Espíritu Santo o incluso a Jesús o incluso al vecino o a ustedes con su familia, con sus familiares, etcétera, ¿sí? Entonces, hemos perdido precisamente como esta unidad, esta unicidad. Hemos perdido y nos sentimos prácticamente como si estuviéramos divididos, separados. Al sentirnos de esta forma, es como si nosotros mismos estuviésemos dividiendo a Dios, ¿sí? Entonces, es como estarlo fragmentando. Y aquí es donde nosotros perdemos nuestro poder, porque ahora yo pienso que tú estás allá, que tú no estás unido a mí, y eso es simplemente perder poder. Ahora, entonces, en lugar de ser o de expandir más este poder, pues entonces simplemente lo pierdo al fragmentarlo. ¿Ok? Entonces, cada vez nos debilitamos más y cada vez en todo esto de la separación nos vamos y nos vamos debilitando más, más y más. Generamos conceptos, generamos significados, generamos significantes, ¿sí? Entonces generamos todo un mundo, un mundo en el que se forma un caos y se forman divisiones. Se van formando grupos, se van formando clubs, ¿sí? De pertenencia donde para pertenecer a tal o cual grupo, pues entonces debes de ser tal o cual persona o debes de tener esto o lo otro, ¿sí? Entonces aquí simplemente se da la separación. Estamos precisamente de alguna forma luchando, y esa es la palabra, luchando por la inclusión. Sin embargo, si nosotros nos diéramos cuenta de que jamás hemos estado separados de la fuente, esto sería sumamente inclusivo, ¿sí? Pero nosotros estamos buscando una inclusión fuera de nosotros, en lo externo, en la materia, en el cuerpo, todo lo que no le pertenece a la divinidad. Y aquí es donde nos perdemos, ¿sí? Y aquí es donde todos nos separamos. ¿Sí? Entonces, si Dios es la creación y Dios es el amor en acción, entonces Dios también tiene mucho de femenino, mucho de masculino, ¿sí? En realidad, decir masculino o femenino sería tanto como dividir a Dios,
¿sí? En una polaridad. Entonces, imaginemos precisamente que Dios tiene eh, la unión de estas dos polaridades y donde la unión o en esta unión no existe una división en lo absoluto de estas dos polaridades. No pudiese existir, porque entonces eso sería tanto como dividir a Dios y esto es imposible. Entonces, eso sería prácticamente la inclusión total, ¿sí? Y nosotros nos andamos peleando por una cosa o la otra, porque al final de cuentas estamos precisamente peleándonos por conceptos, conceptos que creados y generados por nosotros. Generamos o se generan este tipo de conceptos o de situaciones para dividirnos cada vez más. Entonces ahora tú no perteneces, tú no eres inclusivo, tú hablas de una forma, no hablas de esta otra que estamos tratando de integrar. Entonces, cada vez más y más y más, pues nos estamos dividiendo. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, esta inclusión ya existe, ¿sí? Existe en el espíritu. Todos estamos incluidos, absolutamente todos. Nosotros, al ver simplemente la dualidad o enfocarnos en la materia, entonces somos los que nos dividimos a nosotros mismos. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca, y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente señala al camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración, hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto de este tema que hemos tratado? ¿Sí? La invitación al Espíritu Santo. Preguntas, preguntas, dudas, comentarios, reclamos. No, pues nada de reclamo. Muy bien. Vale, entonces seguimos. La voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente.
Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar, ¿sí? De por sí ya era recta, pero bueno, pues nosotros de alguna forma pensamos en la separación. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el miedo a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. ¿Sí? Dice, el miedo a través del cual la expiación cura. ¿Sí? Entonces, nosotros precisamente cuando nos separamos sentimos pues precisamente ese miedo. Les comentaba que nosotros tenemos solamente un problema y el único problema es precisamente la percepción de la separación. Eso, a su vez, causa un sinfín de situaciones en nuestra vida, pero causa precisamente todo este tipo de situaciones en nuestra vida precisamente porque nos sentimos separados. Una vez que nosotros subsanamos esta idea, o por lo menos eh, tomamos un poco de conciencia de esta idea que no estamos separados, entonces es cuando entra la expiación. Y la expiación comienza precisamente a subsanar este miedo. ¿Ok? Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios, que obviamente es el ego. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti, en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. ¿Sí? Entonces, la voz del Espíritu Santo yace en nosotros. Sin embargo, nosotros también inventamos otra voz. Que la voz que nosotros hemos inventado, como nosotros la inventamos, pues entonces le tenemos que dar vida, porque nosotros al crearla, pues entonces comenzamos a pensar que era precisamente la voz que deberíamos de seguir. Es nuestra propia voz, ¿sí? Pero es una voz perdida, es una voz extraviada, es una voz que si nosotros la seguimos, como la voz la hemos creado nosotros y nosotros ni siquiera sabemos a dónde vamos, pues entonces simplemente nos vamos a perder. Una de las preguntas que normalmente me hacen acerca precisamente de esta voz del Espíritu Santo y de esta voz que nosotros hemos creado, pues entonces es cómo puedo distinguir cuando estoy hablando con el Espíritu Santo o cuando la voz del Espíritu Santo me está hablando a mí, cuando estoy escuchando esta voz y cuando estoy escuchando la voz del ego. ¿Sí? Bien, a lo que pues básicamente yo respondo, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, esta voz siempre nos va a dar paz. Esta voz siempre nos va a dar certeza de que cualquier situación que nosotros estemos pasando va a ser sanada, cualquiera. Sin embargo, nosotros, como tenemos muy poca práctica para escuchar esta voz, la confundimos con la voz del ego. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, pensamos que estamos divagando, pensamos que estamos alucinando, pensamos que estamos algo, ¿no? O sea, todo menos escuchando la voz del Espíritu Santo. Y la única forma de
probar que es la voz o la verdadera voz del Espíritu Santo es precisamente por la paz que nosotros vamos a sentir. Es una situación completamente distinta. Les digo, cuando lo experimenten o si ya lo han experimentado, sabrán de lo que hablo, ¿sí? Eh, Voy a encontrar, como les digo, esta paz, esta serenidad en las respuestas que el Espíritu Santo me vaya dando, ¿sí? Y me va a dar precisamente como esta sensación de ser resiliente, de que cualquier cosa que suceda está bien, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la voz del ego, pues me va a dar o me va a llevar a experimentar una emoción, bien sea una emoción o un sentimiento, ¿sí? Quizás me voy a sentir angustiado, me voy a sentir desesperado, voy a sentir a lo mejor tristeza, miedo, incertidumbre, ¿sí? Entonces, yo necesito que estar muy atento a todo lo que se está generando en mí, ubicarme en mi momento presente e identificar precisamente lo que estoy sintiendo en el momento que cualquier situación se esté dando, ¿sí? Como nos dice aquí, ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Como nosotros es muchísimo más fácil escuchar la voz que siempre hemos escuchado, que es la voz de nuestra mente, del ego, ¿sí? Pues entonces se nos va a hacer como muy tedioso al principio, o vamos a tener dificultad, o simplemente vamos a querer tirar la toalla, decir, ¿sabes qué? Esto parece de locos, eso simplemente no me está dando resultado y vamos a desistir, porque en realidad la voz que habla por el ego es precisamente lo que está buscando. El buscar uno y mil pretextos para entonces nosotros desistir del querer escuchar la voz que habla por Dios, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? El silencio es la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar una respuesta acerca de algo, nos tenemos que mantener en nuestro momento presente, enfocados y lo más silencioso que podamos. ¿Qué significa estar en silencio? Significa precisamente poner atención en todos los pensamientos que se vengan, poner atención hasta que la mente simplemente no nos mande ninguna imagen, no nos mande ninguna sensación y quede en completa calma. Nosotros vivimos en un mundo de completo caos, ¿sí? De completo caos. Suena la alarma, volteamos a ver el reloj, volteamos a ver el celular como unas 1000, 8000 veces al día, ¿sí? Y en realidad es que no estamos buscando nada, es simplemente como ya como un hábito que resulta ser como una distracción. Imagínense si nosotros hiciéramos esto al buscar precisamente en lugar de buscar en nuestro celular, buscásemos precisamente esta conexión con nuestro ser, pues entonces sería un poco diferente la cosa. Pero nosotros, como les digo, estamos tan acostumbrados precisamente a estar en búsqueda de ese algo que nosotros no sabemos, porque siempre la búsqueda la hacemos en lo exterior. Difícilmente, les digo, durante el día, nos daremos el momento de apaciguar nuestra mente, de quedarnos en paz. Incluso, por ejemplo, cuando practicamos los 15 minutos, los 30 minutos, que cada una de las lecciones que vienen en el curso nos aconseja que hagamos, ¿sí? Entonces, parece ser que cuando más quiero tener mi mente en paz, entonces como que se genera más caos. Y les vuelvo a decir que esta es la mente ego que busca precisamente confundirnos para entonces no encontrar esto que me dará la respuesta. El ego nunca te va a solucionar, nunca nos va a solucionar absolutamente nada.
El espíritu es el que siempre responde las preguntas que hace el ego. Siempre tiene una respuesta y siempre tiene una respuesta duradera. Sin embargo, si nosotros nos descuidamos, fácilmente podemos caer en la repetición de un patrón previo conocido por el ego. ¿Por qué? Perdemos la conciencia de estar en el momento presente. Es como cuando nosotros nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza y pensamos que ya estamos sanados, que ya estamos sanos. Y entonces nos olvidamos de buscar precisamente la raíz del conflicto, de ese dolor. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, que ya tomé una conciencia, ya resolví una situación, y entonces, pues ya esto no va a desaparecer, y me descuido. Espérate un poco, ¿sí? Porque a la mente le gusta reciclar, le gusta pensar en retrospectiva, le gusta agarrar, ir hacia el pasado y agarrar el viejo pensamiento, su propio viejo pensamiento de este ego para repetirlo nuevamente. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil, está mucho más acostumbrado a ese tipo de pensamiento, aunque no sea de mentalidad recta. Y sobre todo, obvio, y por obvias razones, no lo va a hacer. Cuando el ego se siente eh, en riesgo de desaparecer, pues es cuando mayormente se pone muy chucky, ¿sí? Cuando mayormente nos pone situaciones, conflictos, algo por hacer, algo que inventar, y siempre es algo, ¿sí? Y aquí es cuando yo les, yo les digo que debemos de nadar un poco en contra de esta corriente. Nosotros llevamos una inercia y es una inercia sumamente fuerte. Es como si fuésemos de bajada en una bicicleta, una bajada de montaña, ¿sí? O sea, llevamos una inercia tremenda. Entonces, tratar de frenar, tratar de parar en seco, pues ya sabrán las consecuencias. Entonces, nosotros debemos de ser lo suficientemente capaces para saber distinguir, tener esta maestría para distinguir cuándo el ego se está promulgando y cuándo es una respuesta que el Espíritu Santo tiene para mí y para la solución o resolución de cualquier situación en mi vida. ¿Sí? Una te va a dar paz, otra te va a dar ansiedad o te va a llevar a una sensación de todo tipo. Simplemente puede ser una emoción o un sentimiento o, o físicamente también, ¿sí? Entonces, mantenernos siempre, siempre alerta de esto. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como lo dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar extraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta, una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti, en un sentido literal. Más bien tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente, como si se hubiera formado una barrera de comunicación entre Dios y yo, ¿sí? Entre Dios y nosotros.
al momento que nosotros nos sentimos separados o generamos esta idea de separación, entonces es como si se hubiera formado una burbuja, ¿sí? Donde nosotros protegemos en nuestro mundo interno, ¿sí? O sea, en esta burbuja nos protegemos precisamente de compartir precisamente ese conocimiento o esa comunicación libre que nosotros teníamos con Dios, ¿sí? Ahora nosotros, como es parte de nuestra creación, pues entonces Dios simplemente lo respeta. ¿Ok? Entonces, y ahí es donde nosotros perdimos esa comunicación. Dice, la comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. ¿Sí? Porque ahora escuchamos solamente esta otra voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Como estamos en un mundo dual, ¿sí? Entonces generamos los opuestos. Y los opuestos precisamente para generar contrastes. Si no generamos contrastes nosotros, entonces no podemos elegir. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos todos estos contrastes, es para tomar una decisión que nos llevará bien a vivir en paz o bien a vivir en el caos. Normalmente vivimos en el caos, ¿sí? Entonces nos dice, como resultado de ello, hasta ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado, y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene en representación directa de Dios. Si nosotros prácticamente nos mantenemos en comunicación con el Espíritu Santo, esto es, como les decía anteriormente, el puente de este acceso a nuevamente podernos comunicar directamente con Dios. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. ¿Sí? Dice, tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. Que en otras palabras quiere decir, tanto la voz del Espíritu Santo está en ti, mora en ti, y tanto la voz del ego también mora en ti. Entonces, ambas voces
Ambas voces están dentro de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna pregunta. Bien, ¿algún comentario? Algo que se les Un quede de... comentario. Dime. Por ejemplo, cuando dice que tenemos las dos voces en nosotros y la del Espíritu Santo me va a generar paz y la del ego pues me va a inquietar. Sí. Y si, ay, iba a decir, y si a veces es más fuerte la inquietud que lo de la paz, allí es donde aplicamos, por ejemplo, así como Espíritu Santo, tú decide por mí o algo así. Ujú. Sí, o sea, podemos, por ejemplo, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a elegir, ¿sí? Pero principalmente que elija en favor de Dios por mí. Eso es algo, por ejemplo, que yo practico regularmente, ¿sí? Cuando no sé qué decidir, entonces le pido al Espíritu Santo que decida en favor de Dios por mí. ¿Sí? Y entonces elegir precisamente a Dios en favor, o permitirle al Espíritu Santo que elija a Dios en favor mío, pues es prácticamente decirle como yo quiero siempre estar en presencia de Dios y todo lo que yo decida que me acerque un poco más a Él, ¿sí? Esto es lo que básicamente le estoy pidiendo. ¿Sí? Ayúdame a decidir en favor de Dios por mí. Ok. Entonces, y tengamos la plena seguridad de que cualquier decisión que nosotros tomemos es la decisión correcta, ¿sí? ¿Por qué? Digo, el Espíritu Santo no falla, no puede fallar. ¿Por qué le estoy dando la bienvenida? Le estoy pidiendo que se muestre en mi vida y sobre todo en esta dualidad para tener por un instante esta mentalidad recta para entonces poder tomar una buena decisión. Sí. ¿Alguna Muy otra bien, pregunta? gracias. Yo, y siempre Sí. va a haber esa respuesta, o sea, ¿dónde va a quedar ahí el libre albedrío, por así decirlo, de que saber si fuera un sí o un no, porque ellos eligieron por mí? Mira, por ejemplo, hablando de este libre albedrío, ¿no? Eh, Aquí prácticamente yo estoy haciendo uso de mi libre albedrío. Bien, le puedo pedir ayuda o bien no le puedo pedir esa ayuda. Es prácticamente mi elección. Sin embargo, lo que yo estoy eligiendo con mi libre albedrío es la manera en que yo quiero aprender, ¿sí? O sea, eso es lo único. No es, por ejemplo, como que, yo quiero vivir mi vida sin nada, sin ninguna ley, sin ninguna creencia, ni espiritualidad, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, prácticamente ahí estás tomando una elección, ¿sí? Entonces, el libre albedrío simplemente nos sirve para definir cómo nosotros queremos aprender la lección, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, tú entras a la universidad y entonces quieres estudiar una ingeniería y en la universidad se te da un plan de estudios, ¿cierto? Entonces, al darse o brindarte a ti el plan de estudios de la universidad, prácticamente no es como si tú dijeras a la universidad, ¿sabes qué? Creo que estas materias no las quiero llevar. Eh, yo, en lugar, por ejemplo, de poner materias como matemáticas, entonces pondría como arte, música, etcétera, ¿sí? Sabes perfectamente que eso no lo puedes hacer.
¿sí? Desde nuestra condición de estudiantes de nuevo ingreso o como sea, o incluso estando dentro de la institución, no lo podemos hacer, ¿sí? Sin embargo, lo único que podemos hacer es decidir con qué maestro queremos tomar la materia, ¿sí? Cuándo queremos tomar la materia, si es en la mañana, en la tarde, si es, por ejemplo, los fines de semana, pero nada más. O incluso, por ejemplo, algunas instituciones te dicen, ok, mira, si no quieres tomar esta materia ahorita en este semestre, pues entonces la puedes tomar para el siguiente semestre o cuatrimestre, ¿sí? En esto, solamente en esto reside tu libre albedrío. El plan de estudios ya está hecho. Tu alma prácticamente ha hecho, digamos, un pacto de aprendizaje y siempre y básicamente eso es lo que nosotros hacemos a cada instante. ¿Sí? Nosotros decidimos y en cada decisión que nosotros estamos tomando, precisamente como la hemos regado tantas veces y como todas las decisiones o la mayoría de ellas nos han llevado al sufrimiento, entonces esto nos da la pauta de que nosotros verdaderamente es como si no supiéramos decidir. Pero es muchísimo más fácil cuando le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, es muchísimo más fácil llegar a ese gozo o a esa felicidad o a esa paz. Porque cuando nosotros decidimos por nosotros mismos y nos encontramos en una situación, va a parecer el infierno. De hecho, yo creo que los hemos vivido, ¿sí? Por eso, entonces, yo elijo, utilizando mi libre albedrío, yo elijo que tú seas mi guía. Ahora, yo elijo que tú seas el maestro al cual yo voy a seguir, ¿sí? Entonces, ahí es donde consiste nuestro libre albedrío. Pero en realidad, el plan de estudios o el plan de aprendizaje de tu alma, entonces ese ya fue pactado, ya lo hicimos nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente nos vamos encontrando con este tipo de situaciones, ¿sí? Para entonces acercarnos, como les decía anteriormente, acercarnos un poco más a nuestro Creador. Y cuando nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente desde los milagros, entonces yo creo que ahí es donde verdaderamente vamos a aprender lo que eso significa. ¿Sí? Entonces, elijo los milagros, elijo la mente milagrosa, elijo que mi guía sea el Espíritu Santo. ¿Ok? Gracias. ¿Sí quedó claro, Valeria? Sí, Muy sí, bien. todo bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Nada, bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Muy bien. La voz de Dios procede perdón, la voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos veces. Tu devoción dividida te ha dado dos veces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. ¿Sí? Que digo, dicho sea de paso, esto es básicamente otra manera de responder tu pregunta, Valeria. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales, pues solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. Dice, por ejemplo, Jesús que
La diferencia que existe entre Él y nosotros es que Él solamente escucha una sola voz, que es la voz de Dios, la voz a través del Espíritu Santo. Y que nosotros escuchamos mil voces, ¿sí? Que escuchamos cuánta cosa se nos ocurre, todas estas voces, por ejemplo, nos volvemos muy influenciables y bueno, llámale como una voz a los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas estas voces que nosotros escuchamos, ¿sí? Pero como nos menciona aquí, mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Esta es donde reside, y esto es donde reside la única diferencia entre él y nosotros. Cuando nosotros aprendamos a simplemente escuchar la voz que él escuchó, entonces estaremos en igualdad de condiciones con él, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, él mismo lo ha dicho, quien tenga la fe del tamaño de un grano de mostaza hará cosas como las que yo hago. Entonces fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Él eligió solamente escuchar esta voz. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Sí, era lo que les comentaba, que en algún punto nosotros nos volvemos el estudiante y en algún punto también nos vamos a volver el guía. ¿Sí? Entonces, eh, les había dicho, no se subestimen, no hay que subestimarnos, porque nunca sabemos cuándo el Espíritu Santo, si se lo permitimos, nos usará o nos utilizará como guía para enseñar a otras personas. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase, mi yugo es verdadero y mi carga ligera, de esta otra forma. Unámonos, pues, mi mensaje es la luz. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y consecuentemente a comportarte como yo. El poder de nuestra, perdón, el poder de nuestra motivación conjunta
está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Muy bien. Muy bien, pues entonces terminamos este tema, la voz que habla por Dios, ¿sí? Que es la voz del Espíritu Santo. Una voz que es constante, si es que nosotros queremos atender a su llamada. Jesús nos ha dicho en este pasaje que es la voz que Él simplemente escucha, ¿sí? La voz y que le ha dado precisamente esa guía y que ahora Él quiere que nosotros también escuchemos solamente esa voz, ¿sí? A veces nosotros, eh, el hecho de entregarnos a esta voz o a ser guiados por esta voz, tenemos miedo de dónde esta voz o a dónde esta voz nos va a dirigir. Tenemos miedo de perder lo que tanto trabajo nos ha costado, ¿sí? Desde el ego, que precisamente el ego o nos está hablando constantemente. Y entonces el ego siente que va a perder todo lo que ha construido. Y eso es lo que nosotros sentimos como un miedo a seguir al Espíritu Santo como un guía, ¿sí? Pero en realidad no vamos a perder absolutamente nada, sino vamos a ganar mucho. Vamos a tener, digo, no sé cuánto cueste la paz, no sé cuánto cueste un milagro, no sé cuánto cueste el amor, no sé cuánto cueste Dios, ¿sí? O la experiencia de vivir junto a Él, ¿sí? No sé, o sea, el ego pone estos precios y a veces, por ejemplo, nosotros no queremos sacrificar lo poco que tenemos por estar precisamente en presencia de Él. Busca primeramente el reino de los cielos, todo lo demás se te va a dar solo, 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 solo. Va a comenzar a aparecer sin esfuerzo alguno. ¿Hay algo, por ejemplo, en estos momentos que no puedas lograr, que tengas tanto deseo de tener, pero que por alguna razón simplemente en lugar de atraerlo se aleja de ti? ¿Sí? Entonces piensa precisamente en eso, porque entonces si nosotros buscamos el poder por el poder en sí, entonces este poder simplemente se va a alejar de nosotros. Y llámale poder a todo lo que tú quieres tener, ¿sí? Porque al final de todo lo que nosotros poseemos es una representación de ese poder que nosotros necesitamos ver o experimentar en esta vida dual, ¿sí? Y pues bueno, ya cada uno de nosotros decidirá cuál es la voz que quiere seguir, cuál es la voz. Incluso, por ejemplo, nos podemos dar cuenta en este mismo instante cuál es la voz que estamos siguiendo, si es la voz del Espíritu Santo o es la voz del ego. Si estamos teniendo más problemas que soluciones, entonces estamos indudablemente eligiendo el camino más largo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Eh, Gracias por su participación y las que sean madres este fin de semana, pues feliz día de las madres. Y las que no, que son hijas, pues entonces a celebrar a las madres, ¿sale? Muchas gracias, bendiciones para todo el mundo. Hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por la Bueno. felicitación. Gracias.